Visualiza un escenario en el que, en los últimos momentos de tu vida, te enfrentas a la revelación de haber malgastado el recurso finito e irrepetible del tiempo durante tu existencia en la Tierra. En La muerte de Iván Ilich, de León Tolstoy, se presenta a un hombre que ha hecho exactamente eso. El libro sigue a un individuo de mediana edad, exitoso, que ha hecho todo lo que la sociedad considera apropiado para una existencia feliz, y sin embargo, se encuentra miserable, enfrentando la muerte con un corazón lleno de arrepentimientos y una vida que nunca vivió realmente. El filósofo estoico Séneca solía aconsejar a sus estudiantes y amigos tener presente en todo momento que eran mortales, que un día todo lo que aman, odian o sienten les será arrebatado en un instante y dejarán de existir. San Agustín decía algo muy similar cuando aconsejaba a los cristianos no asumir que vivirían un día más, y por ello, poner en orden sus asuntos espirituales de inmediato en lugar de postergarlo. Pero, ¿por qué estos pensadores enfatizaban constantemente lo que, en última instancia, es un hecho bastante obvio? Es claro que todos sabemos que vamos a morir. Es imposible no notarlo. La respuesta, en mi opinión, es que hay una gran diferencia entre saber algo de manera racional y reconocer plenamente lo que implica. Para muchos de nosotros, nuestra mortalidad simplemente no ha calado de manera profunda. Esto se refleja perfectamente en la historia de Tolstoy. Cuando Iván Ilich cae enfermo, todos parecen saber que está muriendo, pero no lo reconocen realmente. Intentan esquivar el hecho, proclamando que él casi con certeza se recuperará, o que en realidad solo está un poco enfermo. Siempre que Iván trata de hablar sobre su inminente muerte en una conversación, la gente rápidamente lo silencia y lo anima a cambiar de tema, evitando así enfrentar una realidad aterradora. Incluso sus amigos, después de su muerte, se muestran reacios a visitar su cuerpo debido a lo que representa. Verlo les obliga a enfrentar la muerte cara a cara y a darse cuenta de que no hay nada que los proteja de la no existencia. Prefieren seguir adelante con la ilusión de que, de alguna forma, son inmortales. Uno de los ejemplos más claros de esta negación de la muerte es el propio Iván Ilich, quien sabe que está muriendo mucho antes de aceptarlo por completo. En ese momento, sufre un colapso total. Afirma que, aunque siempre supo que los hombres son mortales, nunca pudo realmente imaginarse la muerte ocurriéndole a él. Por esa misma razón, nadie de su entorno tampoco pudo hacerlo. Todos asentían y decían, por supuesto, algún día moriré. Pero emocionalmente, ninguno lo había sentido realmente. En algún nivel, reconocían que eran humanos, pero en un nivel más profundo, actuaban como si fueran inmortales. Así que, cuando la muerte llama a la puerta de Iván Ilich, él está tan aterrorizado como si nunca hubiera escuchado hablar del concepto de mortalidad. En sus propias palabras dice, ¿por qué tengo que morir? Eso sería demasiado horrible. Tomada de manera literal, esta declaración no tiene sentido. Como cualquier otro, Iván era plenamente consciente de que todos van a morir, pero expresa una actitud que muchos de nosotros tenemos sin darnos cuenta. Pensamos en nuestra muerte solo de manera teórica, como si fuera un hecho distante y abstracto, algo que sabemos que ocurrirá, pero que nunca sentimos verdaderamente cercano. Solo lo reconocemos en teoría, en lugar de como algo que es real y tiene implicaciones sobre cómo deberíamos vivir nuestras vidas. A menudo admitimos nuestra mortalidad, pero para muchos, este conocimiento es superficial. Esto tiene mucho sentido. Ernest Becker argumentó que los humanos encuentran casi imposible aceptar y estar en paz con su propia mortalidad. Esto nos lleva a buscar una inmortalidad simbólica a través de grandes hazañas o la construcción de una imagen de vida eterna. La obra literaria más antigua conocida, la epopeya de Gilgamesh, trata sobre una búsqueda de la inmortalidad y explora cuán inalcanzable puede ser. Pero Tolstoy destaca una forma mucho más común y comprensible en la que alguien puede negar su propia muerte.
simplemente no pensar en ella lo suficiente como para que se vuelva real. Al igual que es improbable entender un problema matemático complejo con solo unos minutos de reflexión, algo tan profundamente existencial como la muerte solo puede ser comprendido mediante una reflexión extensa. Esto permite que su existencia no solo sea aceptada superficialmente, sino que sea plenamente internalizada. Tal vez deberíamos escuchar a Séneca y recordarnos frecuentemente que, un día, estaremos muertos. Pero, ¿realmente qué ganamos al recordarnos nuestra mortalidad? Según Tolstoy, esto nos da la urgencia crucial para no desperdiciar nuestras vidas en nimiedades sin sentido. El pensador danés Søren Kierkegaard solía hablar de la atracción que sentimos hacia la multitud. Su idea era que los humanos estamos constantemente en una lucha entre abrazar lo que es auténticamente nuestro y ceder a la presión y comodidad de hacer lo que otros esperan de nosotros. Muchos años después, René Girard acuñaría el término deseo mimético para describir aquellos anhelos que no son realmente nuestros, sino que absorbemos de quienes nos rodean. Estos deseos suelen manifestarse como roles sociales establecidos. Al encajar en una posición predeterminada, podemos aliviar parte de nuestra angustia existencial sobre nuestro lugar en el mundo, convenciéndonos de que estamos siguiendo el camino correcto. Sin embargo, Tolstoy argumenta que este camino no lleva a la felicidad, sino a la miseria. A lo largo de la novela, Iván Ilich toma sus decisiones basándose en lo que la alta sociedad rusa considera apropiado. No se detiene a cuestionar la moralidad, la filosofía, ni sus verdaderos deseos. En cambio, vive conforme a lo que es aceptado y respetado. En lugar de preguntarse qué lo hace feliz, se enfoca en qué es considerado correcto. A diferencia de muchos protagonistas de historias moralizantes, Iván no es un hombre egoísta. De hecho, rara vez se preocupa por sus propios deseos. Para él, sus anhelos y lo que la sociedad dicta como adecuado son lo mismo. Por eso, busca el éxito financiero, se casa con una mujer a la que no ama verdaderamente y ejerce su profesión con diligencia, como cualquier hombre de bien debería hacerlo. Su carrera se convierte en su brújula y prefiere aparentar una familia armoniosa antes que construir una relación genuina. Durante un tiempo, esto parece funcionar. Disfruta de la estabilidad que le da su trabajo y se siente satisfecho con su posición en la sociedad. Incluso experimenta una breve sensación de plenitud cuando logra darle a su familia un estilo de vida acomodado. Encuentra placer en embellecer su hogar de la manera más sofisticada posible. Pero todo se desmorona cuando su enfermedad comienza a deteriorarlo. De repente, ya no puede desempeñar su labor con la misma eficacia. Sus compañeros de trabajo se sorprenden, incapaces de entender cómo alguien tan competente ha caído en desgracia. Su esposa, aunque hace un esfuerzo por cuidarlo, también siente resentimiento. Ya no puede cumplir con las expectativas de su matrimonio, y eso altera el equilibrio en su hogar. Quienes han pasado por una enfermedad prolongada o una discapacidad pueden sentirse identificados con esta experiencia. El frágil sistema que daba sentido a la vida de Iván se derrumba, y la desesperación lo invade. Pero lo peor no es solo perder su antigua vida, sino darse cuenta de que ni siquiera valía la pena vivirla. En su lecho de muerte, admite que ha estado viviendo una mentira. Todo, desde su negativa a aceptar su mortalidad hasta las falsas palabras de aliento de su familia, ha sido una ilusión. Nuestro protagonista comprende que su vida carece de verdad. Lo más doloroso es que percibe su situación como profundamente injusta. Desde su perspectiva, hizo todo lo correcto. Consiguió un buen empleo, se casó con una mujer respetable y educó a sus hijos según las normas de la sociedad. Se le prometió que todo esto lo llevaría a la plenitud, pero esa promesa nunca se cumplió. Se da cuenta de que ha sido engañado, que ha intercambiado su autenticidad por una vida vacía. Su mayor desesperación no proviene del hecho de que va a morir, sino de que ha sido traicionado por aquello en lo que más confió, el camino socialmente aceptado. Entender esta traición
es clave para comprender la novela, porque es este apego ciego a las apariencias lo que lo ha separado tanto de los demás como de sí mismo. A partir de aquí, surge una pregunta fundamental. ¿Te ha ocurrido alguna vez que, estando en compañía de otras personas, te sientes completamente solo? ¿Has estado en una reunión con amigos o familiares, pero sientes que algo te separa de ellos, como si estuvieras viendo el mundo a través de una barrera invisible? Esta sensación ha sido descrita de muchas maneras, pero una de las palabras que mejor la captura es alienación. Se refiere a esa desconexión del mundo que nos rodea y que nos impide formar vínculos auténticos, sin importar cuánto lo intentemos. Existen muchas razones por las cuales alguien puede sentirse alienado, desde el agotamiento hasta el estrés provocado por la vida moderna. Sin embargo, Tolstoy pone el foco en una de las razones más comunes de este sentimiento: vivir de manera inauténtica. Mucho se ha discutido sobre el significado de la autenticidad, pero en términos simples, se trata de ser honesto contigo mismo y con los demás sobre quién eres y qué deseas. Existen muchas formas en las que podemos volvernos inauténticos: la inseguridad, el miedo al rechazo, o, como en el caso de Iván Ilich, la obsesión por cumplir con lo que se espera de nosotros, en lugar de lo que realmente queremos. Sea cual sea la razón, la falta de autenticidad nos condena a una vida solitaria y vacía. En la novela, es notable que Iván rara vez está a solas con otra persona. Siempre hay una figura adicional presente en la conversación, marcando las reglas de lo que se puede decir o hacer. Ya sea en sus encuentros con médicos, en reuniones con su esposa o en charlas con amigos, nunca tiene un momento genuino de intimidad. Incluso cuando está solo con su esposa, parece haber un observador imaginario evaluando cada uno de sus movimientos. Aunque físicamente solo están ellos dos, ambos están tan preocupados por las apariencias que podrían estar rodeados por toda la alta sociedad rusa. La falta de honestidad y autenticidad ha contaminado todas sus relaciones, creando una barrera invisible que los separa de los demás. Este sentimiento de desconexión alimenta su resentimiento y lo llena de rabia. Empieza a ver a su esposa con desprecio, olvidando que fue él quien eligió casarse con ella. Para él, ella se convierte en el símbolo de todas las mentiras de su vida. Cuando muere, apenas lo llora, y en su lugar, se enfoca en asegurar la mayor cantidad de dinero posible. Sus amistades no son diferentes. Ninguno de sus compañeros parece extrañarlo realmente. En lugar de lamentar su pérdida, solo se quejan de la obligación social de presentarse en su funeral. Con amigos así, no es de extrañar que Iván terminara despreciando a todos los que lo rodeaban. La única excepción es su sirviente Gerásimo. Es el único que es completamente honesto con Iván, y quien recibe la misma honestidad de vuelta. Mientras todos los demás fingen que su muerte no es inminente, Gerásimo la acepta sin rodeos. No le exige que mantenga las apariencias, ni lo obliga a sonreír. En lugar de eso, le brinda compañía y lo ayuda en sus momentos de mayor dolor. Irónicamente, es este casi desconocido quien se convierte en la persona más cercana a Iván en sus últimos meses. En él encuentra una verdad que no existe en ninguna de sus otras relaciones. Sin embargo, lo más trágico es que Iván no solo está alienado de los demás, sino también de sí mismo. Debido a su constante apego a las expectativas de la alta sociedad rusa, Iván nunca se detuvo a preguntarse qué deseaba realmente o qué valores quería cultivar. Actuó siempre conforme a lo que se consideraba respetable, sin cuestionarse si eso le brindaba una existencia auténtica. Jean-Paul Sartre llamaría a este tipo de comportamiento mala fe, la renuncia a la propia libertad en favor de un papel social predefinido. Al comprometerse con esta imagen externa, Iván nunca aprendió quién era en realidad. Como resultado, incluso en la muerte se ve obligado a seguir representando su papel, ocultando su miedo y su dolor para que los demás se sientan cómodos. En el fondo, es un hombre aterrado, atrapado en la inminencia de la muerte, después de haber pasado toda su vida sin vivir realmente. Todo este tormento, esta separación de los demás y de sí mismo,
estalla al final de la novela, cuando Iván emite un grito desesperado que se prolonga durante 3 días enteros. En su último acto de rebelión contra la farsa de su vida, contra la injusticia de su destino y contra la deshonestidad de su existencia, Iván lanza un alarido tan desgarrador que se dice que perturba a personas en habitaciones lejanas. Por primera vez, está siendo completamente honesto y se niega a ser ignorado. Pero en sus últimos momentos, cuando ya no hay nada más que pueda hacer, finalmente comprende su error. Iván, el hombre correcto y ejemplar de la sociedad rusa, nunca llegó a ser él mismo. Solo en su lecho de muerte acepta que se equivocó. En ese breve instante de autenticidad, antes de que su luz se apague, puede pronunciar una última verdad, que desperdició su vida. Esta es una exploración profundamente conmovedora de cómo la alienación puede desmoronar por completo a un ser humano. Pero lo más impactante del mensaje de Tolstói es que va más allá de la historia de Iván. Desde el inicio del libro, el autor nos deja claro que esta no es solo la historia de un burócrata ruso que desperdició su vida, sino que es una advertencia para todos nosotros. Sorprendentemente, para una novela que lleva su nombre, la primera escena no presenta a Iván en absoluto. En su lugar, se centra en la reacción de sus colegas ante su muerte. Aquí, Tolstói nos muestra que todos los defectos y errores que llevaron a Iván a la miseria también están presentes en nosotros. El libro sigue la perspectiva de Piotr Ivanovich, un amigo y compañero de trabajo de Iván. Su primera reacción ante la noticia de su muerte es muy reveladora. Inmediatamente piensa en cómo esto afectará su carrera y concluye que, en realidad, le beneficiará. Luego, se irrita ligeramente al recordar todas las obligaciones que deberá cumplir, como visitar la casa del difunto y ofrecer condolencias a su viuda. Pero, como todo hombre respetable, lo hace de todas formas. Cuando llega al velorio, se encuentra incómodo. No sabe cuál es la forma correcta de actuar en esa situación, así que simplemente se limita a hacer la señal de la cruz, una y otra vez, asegurándose de que su conducta sea irreprochable. En ningún momento expresa un verdadero dolor por la muerte de su amigo. A primera vista, podríamos interpretar esto como una crítica de Tolstói hacia la hipocresía y el egoísmo humano. Pero el mensaje es más profundo. Piotr Ivanovich, al igual que Iván, está tan atrapado en su papel social que ha perdido el contacto con sus verdaderos sentimientos. Sus acciones no son guiadas por lo que realmente siente, sino por lo que considera adecuado. Prioriza su trabajo porque es lo correcto. Visita el cuerpo de su amigo porque es lo correcto. Tolstói nos deja claro que no es un hombre malvado, sino alguien que ha sido moldeado por las mismas fuerzas que destruyeron a Iván. Es un autómata de las normas sociales, no un agente libre. Aquí radica la verdadera advertencia de Tolstói. La historia de Iván no es un caso aislado. La tragedia de su vida no es solo suya, sino que está destinada a repetirse una y otra vez en cada persona que elija vivir bajo el yugo de lo que debería hacer en lugar de lo que realmente quiere hacer. Incluso en su negación de la muerte, Piotr Ivanovich sigue los pasos de su amigo. No soporta estar cerca del cadáver de Iván por mucho tiempo y evita escuchar sobre sus últimos momentos de agonía. En sus propias palabras, pensar en el sufrimiento que había soportado alguien a quien conocía tan bien me produjo una profunda sensación de horror. Por eso, abandona la casa lo más rápido posible, ansioso por escapar del aire de muerte que impregna el hogar de su amigo. Sin embargo, un solo pensamiento se cruza en su mente. Esa desgracia podría sucederme en cualquier momento. A primera vista, esto parece una idea aterradora, una que podría sumergirlo en una crisis existencial. Pero en el contexto del libro, es todo lo contrario. Este es el primer paso para que Piotr Ivanovich no caiga en la misma trampa que Iván. Termina el día con una mayor conciencia de su propia mortalidad. Tolstói nos deja entrever la posibilidad de que aprenda de esta experiencia, que poco a poco recupere su autenticidad y deje de vivir únicamente bajo las expectativas de los demás. Nunca sabremos si esto ocurrió, pero el mensaje es claro.
El cambio es posible. Al comenzar la historia enfocándose en cómo otra persona enfrenta las mismas luchas que Iván, Tolstoy nos está diciendo algo importante. Nos está hablando directamente a nosotros. Nos deja claro que esta no es solo una historia sobre un funcionario ruso, sino que es una advertencia sobre cómo vivimos nuestras propias vidas. Porque al final del día, todos tenemos el potencial de convertirnos en Iván Ilich. Puede llegar un momento en nuestras vidas en el que hayamos seguido al pie de la letra las reglas sociales, construyendo una existencia aparentemente perfecta, solo para darnos cuenta de que no hemos vivido realmente. Tal vez estemos en el trabajo, con nuestra familia o en una reunión con amigos, y de repente, algo dentro de nosotros nos sacude. Nos damos cuenta de que no estamos satisfechos, que la oportunidad de cambiar se está desvaneciendo, y que el tiempo es un recurso no renovable. Si tenemos suerte, no será demasiado tarde para hacer algo al respecto. Tolstoy nos muestra que ignorar esta verdad es una trampa. Nos señala el reloj de arena de nuestra vida, cuya arena se desliza lentamente hacia el final. Nos advierte sobre las mentiras que nos contamos sobre quiénes somos y qué queremos. Nos deja claro que vivir de esta manera es un trato faústico. Puede darnos estabilidad a corto plazo, pero a cambio sacrificamos nuestra felicidad y nuestra autenticidad. Y cuando nos demos cuenta de esto, tal vez ya sea demasiado tarde. Así que quizás todos deberíamos prestar más atención a nuestra mortalidad y usar el tiempo que nos queda de la manera más honesta posible. Como bien dijo León Tolstoy, es más fácil escribir 10 volúmenes de principios filosóficos que poner en práctica uno solo de ellos.